bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico. Gracias a Dios y a ustedes ya tenemos 200 suscriptores para la gloria de Dios. Gracias al Señor. El programa sigue adelante. Gracias por el apoyo. Gracias por los que nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Centroamérica. Le damos gracias por todos los comentarios, todos los likes. Acuérdense que mientras más likes ustedes y comentarios, YouTube se lo va a recomendar a otras personas, y le damos muchas gracias que ustedes han sido fieles con el canal. Gracias a los que empezaron conmigo desde el principio. Gracias a los últimos que se suscribieron al canal. Es de gran ayuda. Acuérdense, mientras más ustedes se suscriban, más el programa YouTube se lo va a recomendar a otras personas. O sea que esto es un canal pequeño que está empezando, un canal serio, un canal cristiano. Yo soy el capellán y amigo de ustedes, Félix William, y hoy tenemos un programa bien bueno. Vamos a tratar del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15. El juicio final como se conoce. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el programa de hoy. Comúnmente este es el último acontecimiento en el cual Dios tratará con los incrédulos, y es aquí donde Él ajustará cuentas con todos aquellos que durante todo el tiempo de la humanidad negaron su existencia y no hicieron su voluntad. En esta ocasión vemos, de acuerdo al texto, en todos los muertos que no hayan sido salvos y que no hayan sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, serán levantados de la tumba inmediatamente después del milenio para ser juzgados según haya sido sus obras, para luego ser lanzado al lago de fuego, que es el que la Biblia llama la muerte segunda. Al principio del estudio del milenio vimos que todos los santos de la gran tribulación serían resucitados junto con los de la iglesia ya resucitada con el arrebatamiento, reinan con Cristo por 1000 años. Por el juicio ante el gran trono blanco será dirigido a los muertos sin Cristo, los cuales no verán la vida, sino irán a la muerte segunda. Leamos en Daniel 12, 1-3, 12:1. En aquel tiempo levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo antes gente en la tierra. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza. Confusión perpetua. 12:3. Los entendidos resplandecerán como el relámpago del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas perpetuas. Eternidad. ¿Cómo podemos notar? Hay determinado por Dios dos tipos de resurrecciones, que son la primera, la resurrección de la vida, la resurrección de la condenación. Y aunque dentro del periodo de la primera resurrección haya habido varios momentos en la resurrección, 1 Corintios 15:23 dice: las primicias luego que son que Cristo en su venida, el momento del arrebatamiento de la iglesia y el principio del milenio para los santos en la gran tribulación. Se considera una resurrección para la vida donde los santos serán transformados en un cuerpo glorificado. De la misma manera nos declaró Jesús en Juan 5:28-29, cuando dijo 5:28: no os maravilléis de esto, porque vendrá cuando una hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya hemos visto todo el conocimiento o lo que se concierne de la resurrección de los santos, por lo que ahora solo nos ocuparemos del evento del juicio del gran trono blanco, y lo haremos bajo el siguiente bosquejo de estudio, que se lo dice detalladamente: la certeza del juicio, la razón del juicio, los sucesos del juicio. Veamos primeramente la certeza del juicio. Apocalipsis 20, 11, 12, Hebreos 9, 27, Hechos 17, 30, 31. El juicio final es una realidad para Dios,
1 y 2 y 3 pasajes nos servirá de esta ocasión para demostrar la realidad de un juicio final. Los hombres debemos entender que así como Dios es amor, de la misma manera Dios es justicia, y cuando vemos toda la revelación no podemos ocultar el momento en que Dios mismo juzgará a las almas que se resistieron a hacer su voluntad. Por esta razón, el apóstol Juan nos habla con la seguridad en que hace en Apocalipsis 20, 11, 12, al recibir la revelación de Dios, donde dice en el 20:11, y vi un gran trono en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no hubo lugar para que ellos se encontraran. 20:12, y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, o un libro abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así hemos estudiado todos los demás eventos del tiempo del fin, de manera que tenemos que aceptar la realidad y la certeza del juicio final, porque es testimonio verdadero. ¿Dónde encontramos eso? Juan 5:30. Nos radica la realidad en que Dios juzgará con justicia todas las obras de los hombres, depositando su confianza en la obra redentora de Cristo. Tendrán que pagar por ello lo mismo en el infierno, por sus obras. Cuando dice 5:30, no puede hacer nada sin mí, según oigo, juzgo, juicio es justo, porque no buscó la voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está Jesucristo hablando. El juicio es una realidad para el hombre sin Dios. 1, 2 y 3. Si leemos ahora en Hebreos 9:27, tendremos el dato interesante que nos hablará de la certeza que de tener hombres con respecto a este acontecimiento. El pasaje nos dice claramente en 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. 3 puntos tenemos que resaltar de esta porción bíblica, pues nos da luz para entender la realidad del final juicio. Todo está establecido por Dios, juzgar las almas de los hombres incrédulos en su carácter, y será siempre inmutable. Todo hombre ha de morir una sola vez, y un juicio vendrá después de la muerte. Esta porción de las Escrituras se nos deja lugar sin duda que todos los hombres tenemos pasar por la muerte, que todos tendremos que ir al juicio de Dios, a menos que no seamos justificados por Jesucristo, quien nos libra de la muerte y del infierno eterno. El juicio es una realidad para el mundo. En Hechos 17:30-31 vemos una última declaración en la cual demuestra bíblicamente la certeza y la realidad del juicio, cuando expresa diciendo 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón a quien designó, dando fe a todos haberle levantado de entre los muertos, Jesucristo. Es una realidad del mundo por el conocimiento de la revelación de Dios. No tendrá excusa delante de su trono decir entonces que no habrá juicio final, en decir que Dios dejará impune el pecado que condenó a Cristo en la carne a ir a la cruz del Calvario. Pero los creyentes sabemos que Dios no echará por tierra su palabra, y que nadie será capaz de burlarse de la justicia de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo, así como el escritor a los hebreos, da a conocer que el juicio del gran trono blanco será efectuado un día, y de la misma manera que nos declara la pureza de ese juicio, nos declara la seguridad del mismo. La razón del juicio, eso lo vamos a ver en Hechos 17:31 y Juan 3:16-19. El juicio viene por la demanda de la justicia divina. Si volvemos a leer los Hechos 17:31, podremos lograr entender cuando decimos que Dios demandará justicia aquel día. En aquí que dice el texto 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que se designó, dado por fe todos que haberlo levantado de los muertos,
Este pasaje nos deja ver bien claro que el hecho de que el hombre estaba bajo la condenación eterna por pecado, la paga del pecado es la muerte. Dios designó a Cristo para librar al hombre de la muerte y Cristo entregó su vida y resucitó para darle fe a todos en aquellos que habrían de creer en Él. Así, por causa de Cristo, constituye un movimiento principal único para el justo juicio de Dios, para que nadie más Dios ejecutará este juicio a los hombres, sino solo por Jesucristo. Jesucristo es el que será el motivo y la causa de que Dios levantará el gran trono blanco y se siente allí en la persona de Cristo para juzgar a los hombres incrédulos como quienes ser juzgados. Jesucristo dio la vida por ti y por mí y pagó ese pecado para que no tengamos que pasar por el trono blanco. Porque Cristo viene también la sentencia. Si leemos en Juan 3, 16, 19, veremos que el maravilloso contraste del amor de Dios y su justicia, cuando dice el texto 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. 3:17, porque Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. 3:18, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 3:19, y está en la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta porción se desprendemos varias verdades que dan a entender el juicio final a la grande la justicia de Dios. Derramó su amor hacia el hombre y lo hizo dando vida eterna y rescate por el pecado. Dios entregó más valioso y grande lo que tenía a su Hijo unigénito. Lo hizo para cumplir su demanda de justicia. La paga del pecado es muerte. Dios no puede dejar impune al incrédulo si no deja impune el pecado que no acepta la dádiva por el pecado. Entonces Dios es justo. La sangre de Cristo es una de las realidades, porque todos aquellos que creen en Dios lo han hecho para poder ser salvos. Resucitar a Cristo entre los muertos necesariamente tendrá que compadecer ante Dios en el juicio final y dar cuenta y pagar por sus propios pecados. La razón del juicio vendrá por la grandeza del regalo que tendremos para evitarlo. Piensen en eso. Si toda retribución tiene que ser un castigo y toda transgresión de la ley de Dios es castigada con la muerte, está claro que todo aquel que menosprecie el regalo de Dios no puede de ninguna manera quedar libre del castigo por tal menosprecio. En Hebreos 10:29 dice, 10:29, cuanto mayor castigo penséis que mereceréis el que despisotee al Hijo de Dios y tuviera inmunda la sangre del pacto, en el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, por cuanto Dios ofrece salvación y vida eterna al hombre, lo que hace bajo el principio de que el hombre no tiene forma de salvación que no sea a través de la obra del Señor Jesucristo, ha hecho en la cruz del Calvario. Rechazo al regalo de Dios nos hace candidatos para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, porque negamos aceptar la ayuda y menospreciar su oferta y decir en su sacrificio es necesario. Con esto hacemos inmunda la sangre del pacto y por esto menospreciamos y nos merecemos el juicio de Dios. Veamos para terminar los sucesos del juicio. Apocalipsis 20:11, 15. Habrá una resurrección para condenación. En 1 y 2 y 3 el apóstol Juan nos narra su visión con una majestuosa expresión en el 20:10, y vi un gran trono blanco y aquí estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El cielo y la tierra que ahora vimos, donde se efectuará el milenio, habrá desaparecido, y las almas de los incrédulos serán llevados ante el juicio de Dios por su parte desobedeciente, por su desobediencia. Es bueno recordar que los creyentes ya han sido resucitados en el arrebatamiento y sus almas se han reunido a un cuerpo transformado incorruptible y están disfrutando de la presencia de Dios. Por esto las almas de los incrédulos, que hasta en el momento del juicio están en el Hades, serán levantados para ser juzgados según sus obras.
A este hecho se llama la resurrección de la condenación, porque esto dice en Juan 20:12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros abiertos frente. El libro fue abierto el cual de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En una realidad que todos tendrán que comparecer ante el juicio y nadie escapará de la presencia de Dios. Pues el hecho que ya Dios tendrá todas estas almas cautivas en el Hades. Compare Lucas 16, 19, 31 con Apocalipsis 20:13. Cuando dice en 20:13, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta resurrección llevará al juicio de condenación. En 1 y 2 y 3, como vemos aquí en el texto, dice en el 20:13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los libros fueron abiertos. En estos momentos Dios no tendrá que dejar hablar a nadie, pues los libros que contienen las obras de los incrédulos serán abiertos. Por tanto, cada alma de todo ser humano que haya pasado por este mundo y no haya creído en la obra de Dios será juzgado por sus propias obras, ya que ellos rechazaron la obra que Jesucristo hizo a favor, por la cual podíamos ser justificados en este juicio. Es triste que la mayoría de las personas sepan y les interese saber que sus obras son para Dios como trapos de inmundicia, como declara la profeta Isaías 64, cuando dicen, si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En estos momentos quisiéramos tener la potestad para decirle a los hombres llamados a ser buenos de este mundo, vienen también haciendo obras buenas de calidad, para tranquilizar su conciencia y pensar que por lo bueno que hacen cada día pueden tratar o tapar o cubrir los pecados cometidos, que su obra les salvarán. Pero desgraciadamente la obra de Dios dice claramente que nuestras obras nunca salvarán. Efesios 2:8-9, pues Dios no permitirá que el hombre se gloríe en una obra que no sea la de su Hijo Jesucristo. En esta resurrección habrá una separación eterna. Apocalipsis 20:14 dice, en 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el mismo instante en que Dios demuestra frente a los incrédulos que no tienen oportunidad de entrar a la gloria eterna, hará separación de los incrédulos como lo hizo con Adán en el huerto del Edén. La calidad de las obras de los hombres y los libros que serán abiertos harán evidencia de la culpa de cada uno de ellos. De acuerdo a este versículo, todo aquello que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene un libro, Salmo 139:16. Dios inscribe en el libro de la vida a los colaboradores del Evangelio. Filipenses 4:3, los que vencen el pecado. Apocalipsis 3:5, los que no adoran anticristo. Apocalipsis 3:8, los que no tienen inmundicia. Apocalipsis 21:27, la muerte segunda es separación eterna de Dios y la compañía eterna con Satanás y su trilogía diabólica, que en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esta trilogía satánica está compuesta por la serpiente antigua, el falso profeta, el anticristo. En ese lago de fuego no habrá oportunidad de ver a Dios nunca por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora con nuestra conclusión. La aplicación es una realidad. En el juicio de Dios será ejecución de un día, como ha sido profetizado. Esta es una verdad que no podemos ser destituida. Por el simple hecho, el que no ha dicho, ojalá por medio de este mensaje de cada uno de aquellos quienes la gracia de Dios le ha tocado el corazón, puedan tomar una decisión, la más importante de tu vida. Creer en Cristo, con esto dar a Dios la oportunidad de inscribir tu nombre en la vida. Ahora vamos a cerrar con esto. En el mundo hay muchas personas que no creen en Dios, que son ateos. Muy bien,
tú tienes el derecho de creer lo que tú quieras. Pero acuérdate, tú no quieres saber de Dios hoy, no quieres que te hablen de Dios, no te agrada que los cristianos te hablen de Dios, pero hay un día que está estipulado que tú vas a morir, te van a enterrar. Si no conoces a Cristo, tu alma va a ir al infierno, en una sala de espera, y desde el tiempo que tú estés ahí hasta que se cumpla el milenio de Cristo, que resuciten todos los muertos, serás llevado a ese tribunal donde está escrito todo lo que tú hiciste en tu vida, y tú lo vas a ver que es verdad lo que hiciste, y vas a tener que aceptar, es verdad, nunca creí en Dios, nunca quise saber de Dios, y me odiaba cuando los cristianos me hablaban de Jesucristo. Pues yo tengo una noticia para ti: Jesucristo murió por ti, todavía tú puedes cambiar de idea. Dale la oportunidad a Cristo y ven a los pies del Maestro, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado tuyo y el mío. Procura que tu nombre esté en el libro de la vida. Piensa bien claro, la vida del mundo es bien corta, y este mensaje mándaselo a todo el que tú puedas. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa que un día, no sabemos cuál es el día que tú vas a padecer y vas a irte para el cementerio, y ese día, en vez de tú ir para arriba, vaya para abajo. Yo le oro mucho a Dios que tú pienses bien este mensaje, acepte a Cristo y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Acuérdate, Cristo viene pronto y nosotros los cristianos te estamos predicando para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y te vayas para el cielo. Tú no tienes necesidad de que tu alma se pierda. Tú eres una persona que está ahí a un paso de aceptar a Cristo. Hazlo. Si tú en tribulación como yo, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si tú eres cristiano, no te apartes, porque tu nombre está escrito en el libro de la Biblia y yo no quiero que Dios lo borre. Si tú eres que no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti. Sí, así como tú lo oyes. Si tú no conoces al Señor, este programa está creado para ti, para que tú creas que Cristo salva, sana y viene, y está loco por poner tu nombre en el libro de la vida. Así como tú lo oyes. Jesucristo está gozoso por poner tu nombre en el libro de la vida. No dejes pasar esta oportunidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Y como siempre los digo, nos vemos en el próximo programa. Chao.